Gracias, muy gentiles. Y seguimos adelante a las 11:51 con nuestro panel político y con este titular. Ministro Palacios y negativa de profesores a volver a clases en marzo. Llama la atención que busquen por todas formas no trabajar. Y se enciende la polémica. ¿No quieren trabajar los profesores o no hay condiciones para volver el 1 de marzo? Esa es la pregunta que vamos a ir contestando y vamos a ir reflexionando y debatiendo con nuestro panel político. Vamos a empezar con Tomás Fuentes, de Renovación Nacional, diputado de la República, y el alcalde Mauro Tamayo, de Cerro Navia, a quienes ya estaremos conectando en algún segundo. Vamos a tener un panel amplio como todos los días. Tomás, ¿qué le parecen las declaraciones del ministro de Economía? Hola, Julio César. Oye, mira, yo creo que lo principal es, yo creo que él también quiere diferenciar entre el colegio de profesores y profesores. Hablar de todos los profesores creo que sería un error. Efectivamente, muchos vemos en muchas ocasiones una actitud del colegio de profesores que no contribuye a lo que en definitiva vendría siendo un gran acuerdo por un tema tan importante como es la educación. Esto no es blanco-negro, se estudia o no se estudia. Efectivamente, el año pasado fue súper difícil, hubo educación a distancia, pero todos los estudios internacionales y nacionales han mostrado esta disminución en el aprendizaje. Y esta disminución en el aprendizaje es lo que se ha sociabilizado poco hoy día en Chile. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, en la educación primaria, de pre-kinder a sexto básico, tienen una merma en la educación que difícilmente lo podrán recuperar. Por tanto, hoy día el tema no es ¿están todas las condiciones o no están todas las condiciones? El tema es una presión, en definitiva, de ver caso a caso. Los alcaldes decían, en algunos municipios, estamos ocupando colegios como centro de vacunación. Totalmente entendible. Pero hay otros casos en que los colegios, miren el plan, como el plan se basa en un plan voluntario. Además de ser voluntario, es un plan de adaptación, donde hay entradas diferidas, donde los cursos serán divididos hasta en 3. Entonces, con la voluntariedad, con la división de los cursos, creo que lo que hay que tener en mente hoy día es volver cuanto antes sea posible y tal cual como han dicho las autoridades, con las exigencias necesarias. Ojalá, obviamente, con la segunda dosis de la vacuna, razón por la cual veo que sea difícil el 1 de marzo. Pero diputado, la negativa y... hay algo que no me cuadra. ¿Por qué los profesores no querrían volver a trabajar? No sé quién hoy día en este país no quiere volver a trabajar, digamos. Es bien extraño el argumento. O sea, hay un gremio entero que no quiere trabajar. No. ¿Por qué no querrían trabajar los profesores? Si los profesores son trabajadores, si los profesores han trabajado todo este año, porque decir que los profesores no han trabajado todo el año es una brutalidad. Han trabajado en sus casas, han tenido que también trabajar en incómodas condiciones, muchas veces con sus recursos, con sus propios elementos tecnológicos, pagando ellos el internet, viendo en la casa a su hijo, la comida, revisando el material que le envían los alumnos por las redes sociales. O sea, no estamos hablando de un grupo de personas que, como muchos han querido hacer creer, ¿no es cierto?, hace un año que están de vacaciones en la casa, no sé, tomándose una piscola. O sea, estamos hablando de gente que ha trabajado, que ha tenido que cambiar su modo de trabajar, que ha tenido que ponerle empeño también a encontrarle, a reconectarse con la pedagogía, ¿no? Porque estamos hablando de profesores, estamos hablando de que son los educadores, estamos hablando de que son pedagogos, no estamos hablando de que un tipo que hace, ¿no es cierto?, no sé, una cuestión mecánica, digamos. Estamos hablando de gente que trabaja con las emociones, que trabaja con el liderazgo. O sea, estamos hablando de algo muy significativo para el país. Entonces, a mí como chileno normal, no me cuadra que haya un grupo de personas tan importantes como el profesor que de un día para otro no quieran trabajar más. A mí tampoco, Julio César. De hecho, yo no comparto esas expresiones ni esas palabras. Imagínate lo difícil que es en colegios rurales que los profesores tengan acceso a internet con todos sus alumnos. Efectivamente, los profesores, como tú muy bien decías, hicieron esfuerzos personales muchos para poder seguir materializando las clases. Yo tengo hijos pequeños y sí es cierto que en mi casa también por la localidad hay problemas con internet muchas veces, y sí es cierto que en muchas de aquellas ocasiones los profesores con mi hija, por ejemplo, fueron súper
por llamarle en términos prácticos, buena onda, fueron súper acogedores, y en mi caso particular vi y observé la dificultad de tener ese tipo de clases. Ahora, yo creo, Julio César, que el ministro, como es de economía, él dice, no lo estoy justificando, pero él dice, todos los gremios quieren volver, el turismo, la gastronomía y la educación respecto al colegio de profesores. Pero sería, creo yo, un error garrafal que alguien dijera que los profesores no quieren volver a trabajar, perdón, si nunca han dejado de trabajar, lo han seguido haciendo todos los días y en dificultades muy adversas. Ese es mi punto, pero nobleza obliga. Hay un Twitter del ministro Palacios de hace minutos donde se desdice precisamente de lo que se interpretó. Dice, a ver, voy a leer, el gobierno de Chile ha priorizado en la vacunación a los docentes porque cumplen un rol fundamental en el país. El 2020 soy testigo de cómo cientos de miles de profesores y profesoras debieron adaptarse a las dificultades y trabajar muchas veces en muchas horas más por sus alumnos. Sigue, ¿ah? Jamás pretendí hablar de todos los docentes, sino que responder al presidente del Colegio de Profesores para que en vez de poner más trabas, pase a las soluciones y propuestas, pensando en los estudiantes y en disminuir las desigualdades educativas. Ahí está, emplaza al presidente del Colegio de Profesores, el ministro Lucas Palacios. Y tenemos al presidente del Colegio de Profesores en pantalla, junto al alcalde Felipe del Pin, junto al alcalde Mauro Tamayo, junto al diputado Tomás Fuentes, está el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Carlos, ¿qué le diría al ministro Palacios ahí? Acabo de leer su Twitter. Julio César, un gusto de saludarlo y también a cada uno de los panelistas que están aquí esta mañana. Bueno, en realidad absolutamente inaceptable, Julio César, las palabras del ministro. Ya lo había señalado en un punto de prensa yo hace poco rato atrás. Es primero falso, una falsedad absoluta lo que está señalando. Afecta la honra del profesorado, es una brutalidad, como usted lo acaba de decir. En realidad es una infamia decir que las profesoras y profesores de Chile, más allá de que hoy día trate de decir en este Twitter de pocos minutos que lo dijo solamente en función al parecer del presidente, pero en su Twitter primero él habla de las profesoras y los profesores, habla en plural. Entiendo que un ministro de Estado sabe lo que es singular, sabe lo que es plural, y por tanto es una infamia que él se refiera de esa forma a las profesoras y los profesores del país. Nosotros vamos a presentar una carta de protesta formal al gobierno en La Moneda en estos próximos días, porque nos parece que no es aceptable, que no es posible que un ministro de Estado se refiera de esa forma. Primero porque da cuenta de una situación que no es real, que es mentira, no ha sido así. Las profesoras y profesores de Chile han hecho un trabajo encomiable durante todo este tiempo de la pandemia, reconocido, valorado por todas sus comunidades, en todas partes. Las profesoras y los profesores hemos sido testigos del cariño y el afecto de los padres, apoderados y estudiantes que han visto el enorme sacrificio, el enorme trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo. Por tanto, que una autoridad, que un ministro de Estado, porque no estamos hablando de cualquier persona, un ministro de Estado venga hoy día a tratar de esa forma a los docentes, nos parece absolutamente inaceptable. No aceptamos ese segundo Twitter que él envía tratando de explicar lo inexplicable, porque aquí lo que ha hecho indudablemente es un tremendo daño a nuestra honra y fundamentalmente a la, reitero, comprometida y enorme labor que han realizado las profesoras y profesores en todo el país. ¿Por qué no se ha podido, Carlos, llegar a un encuentro con el Ministerio de Educación? Hay momentos en que, claro, en que la discusión política es relevante y la posición política también, pero estamos viviendo una pandemia tan compleja. De una u otra forma nosotros sabemos también todos que es importante que los jóvenes vayan a clases, se vayan integrando, importante la sociabilización, es importante la presencia, es importante también, ¿no es cierto?, para los profesores tener a sus alumnos ahí, poder mirarlos a la cara, conversar con ellos, entregarles un consejo. Un profesor también es un líder. Entonces, estamos todos de acuerdo y todas las organizaciones en el mundo entienden que la clase presencial es irreemplazable. Y uno dice, chuta, ¿por qué hay tanta distancia? ¿Por qué hay tanta lejanía? Carlos, ¿cuál es el camino? ¿Cómo se puede, ¿no es cierto?, un poquito allanar la conversación en pro y en virtud de los estudiantes?
Julio César, el tema central es que aquí ha habido en realidad un diálogo de sordos. Estamos en presencia de un gobierno que no escucha y un ministro particularmente que no es capaz de darse cuenta y de percibir que lo que nosotros hemos venido planteando desde siempre es buscar precisamente caminos de diálogo para buscar entre todas y todos la mejor fecha para llegar a las clases presenciales. Yo quiero en primer término aclarar y dejar muy presente que las profesoras y profesores de Chile queremos volver a clases presenciales a la brevedad. Además, porque entre otras cosas, sabemos muy bien que la clase presencial, como muy bien tú lo decías, es irreemplazable. Nada reemplaza la clase presencial. Lo que nosotros hemos querido manifestar desde el año pasado al ministro, cuando le propiciamos que conformáramos mesas de trabajo con las comunidades educativas en mayo del año pasado, es precisamente que busquemos con las comunidades escolares esa mejor fecha y esas condiciones para el retorno a clases. Sin embargo, lamentablemente, nos hemos encontrado con un ministro que se ha empecinado fundamentalmente en creer de que dictando fechas, él envía una fecha, da a conocer un decreto y cree que con eso todos van a volver a clases presenciales. Y eso que intentó durante todo el año 2020, sin escuchar a las comunidades educativas, ni a los padres, ni a las madres, ni a los estudiantes, ni a los asistentes de la educación, ni a los profesores, con ese sistema que implementó el ministro de solamente a través de un decreto decir cuándo se inician las clases presenciales, no le dio resultado. Y al parecer no ha aprendido la lección el ministro. Ese es el tema de fondo. Y quiere continuar este año 2020 con la misma estrategia absolutamente fracasada. Porque este no es un tema solo de los profesores, Julio César, bien breve. No es solo de los profesores. Pero Carlos, ayúdame con esto. Carlos, ayúdame con esto porque es para ir despejando declaraciones. Ayer Iván Moreira dijo en este mismo panel, Iván Moreira, me imagino que le habían mandado un WhatsApp a alguien del Ministerio de Educación, que eran ustedes los que no querían juntarse a conversar con ellos. ¿Qué puedo decir de eso? Falso absoluto, Julio César. Reitero, nosotros desde mayo del año pasado hemos venido planteando la necesidad de juntarnos. Nos reunimos el día 15 de enero como nueva mesa directiva. Yo soy presidente, pero somos 11 dirigentes. Todos fuimos a hablar con el ministro el día 15 de enero y le dijimos, ministro, si usted continúa con la misma estrategia del 2020, va a tener el mismo fracaso del 2020. Allanémonos a conversar, a dialogar, juntémonos. Nosotros, yo mañana, te aprovecho de contar, Julio César, voy a ir al Consejo Asesor. Durante todo el 2020 no fuimos al Consejo Asesor. Mañana yo voy al Consejo Asesor a plantear precisamente al Consejo Asesor que se requiere aquí la necesidad de dialogar y de buscar caminos de encuentro con las comunidades educativas. Ese es el tema de fondo. Ustedes se negaron a integrar el Consejo Asesor. Se nos integra Luz Poblete. Tomás, de inmediato, se nos integra Luz Poblete, que le agradecemos de Bópoli. Gracias, Luz, por estar con nosotros. Tomás, ¿qué es lo que le quería decir a Carlos? Yo le quiero decir a Carlos que en honor a la verdad, el año 2020 el Mineduc invitó en varias veces al Colegio de Profesores a integrar el Consejo Asesor y fueron ustedes mismos, Carlos, los que se negaron a integrarlo. Entonces, cuando tú dices hay un diálogo de sordos, evidentemente cuando una de las partes no quiere integrar un Consejo Asesor, entonces efectivamente el diálogo no se logra, ¿no? A ver, nosotros creemos que el Consejo Asesor debe ser deben estar congregadas allí todas las voces. Creemos que deben estar las comunidades educativas. Nosotros tenemos un tremendo respeto y valoración por las instituciones como la UNESCO, UNICEF, OMS, que son instancias con las cuales hoy día el gobierno está dialogando y buscando puntos de encuentro. Pero con la misma fuerza, lo decimos, también tienen que estar las comunidades escolares, porque usted no va a convencer al papá o a la mamá de que envíe el niño a la escuela mientras no vea que efectivamente están las garantías de que no van a haber allí niveles de contagio que el día de mañana le pueda significar cualquier problema. Y eso nunca lo entendió hasta el día de hoy el ministro. Yo voy mañana al Consejo Asesor a plantear que estaban bien. ¿Perdón? Entonces, ¿por qué participarás? Entonces, ¿por qué vas a participar del Consejo ahora si se negaron todo el 2020 de participar? ¿Qué cambió? Cambió de que nosotros ahora hemos planteado como requisito el que el ministro entienda de que queremos que se reciban las comunidades escolares. Hasta hoy día se lo hemos dicho solo al ministro. Mañana queremos tener la respuesta del Consejo Asesor. Creemos que hasta hoy día tal vez el obstáculo pueda ser solo el ministro. Él no quería. Veremos mañana con el resto, repito, de los integrantes del Consejo Asesor, si también ellos piensan que invitar a las demás estamentos que forman parte de las comunidades educativas no es lo que corresponde. Nosotros Carlos, pensamos que el Consejo Asesor puede tener una respuesta distinta. Carlos, cuéntele a las miles de personas que nos están viendo a esta hora de la mañana
¿quiénes componen las comunidades educativas para que lo entiendan? Para también un poquito entrar en las casas de las personas y que nos entiendan todo lo que estamos hablando. El Consejo Asesor hoy día se compone por algunas organizaciones que usted nombró. A ustedes no se integraron porque decían que no estaban las comunidades educativas. Entonces, ¿el Colegio de Profesores se integraría con quiénes les gustaría estar ustedes en ese Consejo Asesor? ¿Cuáles son las comunidades educativas? Para que todos sepamos en las casas. Correcto, Julio César. A nosotros nos parece fundamental que en algo tan importante estén precisamente los directamente afectados con cualquiera de las decisiones que se tomen. Y las comunidades escolares o las comunidades educativas está compuesta por, primero, padres, madres y estudiantes, padres y apoderados y estudiantes. Obviamente que tenemos que escucharlos, saber cuáles son sus temores, sus dudas, sus cuestionamientos y también avanzar juntos con ellos. También están nuestros asistentes de la educación, con quienes trabajamos a diario al interior de los espacios escolares. También están, por supuesto, las profesoras y profesores, es decir, todos quienes trabajamos en las escuelas, junto con los estudiantes, junto con los padres y apoderados, tenemos mucho que decir respecto de esto. Y reitero, somos los directamente afectados, se tome una decisión o se tome la otra. Yo estoy seguro que si buscamos un diálogo entre todos los estamentos de las comunidades educativas, en conjunto con el Ministerio de Educación, no lo queremos hacer dejándolos a ellos afuera, en conjunto con el Ministerio de Salud, en conjunto con los sostenedores, los alcaldes, los sostenedores privados, vamos a llegar a la mejor conclusión, porque entiendo que todos queremos indudablemente volver a la presencialidad lo antes posible, pero tenemos que dar esas garantías. Y lo que yo voy a proponer mañana en nombre del Colegio de Profesores puntualmente es conformar consejos asesores comunales para que en cada una de las comunas los centros de padres y apoderados, que son estructuras vivas, que están presentes en la escuela, que son las que organizan los bingos, las que hacen todas las actividades y que nos ayudan tanto en nuestras escuelas. No nos olvidemos que tiempo atrás un ministro nos llamó a hacer bingos para poder resolver los problemas que tenemos en la escuela. Todo eso lo hacen los padres, los papás, las mamás, los estudiantes. Todos ellos conforman las comunidades escolares y creo que mucho tienen que decir respecto a esta problemática. ¿Qué dice Felipe del PIN que levantaba el dedito, Felipe? Sí, bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Buenas tardes, Felipe. Cada uno de ustedes. Oye, yo primero decir que encuentro tremendas las palabras del ministro Palacio, refiriéndose así a los profesores. Decir que los profesores no quieren volver a clases porque no quieren trabajar es una ofensa, ¿ya? Es una ofensa realmente fuerte que no podemos aceptar. Como Asociación Chilena de Municipalidad, y me hago cargo como vicepresidente de la asociación, habiendo sido expresidente, rechazo absolutamente y creo que no podemos aceptar ese tipo de injurias, ese tipo de expresiones. Yo creo que a lo mejor él se equivocó, pero debe tener mucho más cuidado de la forma en que se expresa. Todos somos testigos del trabajo que se desarrolla por parte de los profesores, no solamente en el colegio. Los profesores, además de enseñar una materia o de tomar un curso, son psicólogos, son los padres sustitutos de muchos niños que los dejan sus papás y nunca más van a los colegios, ¿no? Los profesores están ahí, en las casas, en el territorio, viendo que los chiquillos coman. Yo quiero decir y destacar un profesor de la granja. Nosotros tenemos un puntaje nacional en matemáticas de un liceo municipal o ex municipal. Y ese profesor estuvo todo el año asistiendo al colegio a preparar a 5 alumnos. Profesor de matemáticas. Pudo haberse quedado en su casa, venía en bicicleta. Pudo haberse quedado en su casa, como lo hizo gran parte del país con teletrabajo. Pero él estuvo ahí enseñando y trabajando y logró un puntaje nacional en un colegio municipal. Ahora bien, mira, si vamos a volver a clase, hay que tomar las decisiones correctas. Las clases presenciales son, sin lugar a duda, lo que necesita cada niño. Nada sustituye al profesor, nada sustituye al colegio. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Todos sabemos eso. Pero para volver a clases hay que tomar las mejores decisiones y que los colegios estén preparados. No todos los colegios municipales del país o todos los colegios del país, incluyendo los particulares subvencionados, están preparados para darle seguridad sanitaria a nuestros alumnos. ¿Qué les falta? Falta a veces, muchas veces, invertir. ¿Recursos? En muchos colegios no se hizo absolutamente nada en el año 2020, Julio César. No se hizo nada. Hay municipios que no tienen los recursos para poder invertir. Y por otra parte, aquí hay que conversar. Desde la Mesa Social COVID se le planteó en más de una oportunidad a los ministros
de que era necesario no un consejo asesor en educación. Se le planteó que debíamos tener una mesa de conversación donde estuvieran todos los estamentos incluidos, colegios de profesores, los centros de padres, los centros de alumnos, la comunidad educativa. En las decisiones que tomemos en la educación hay que escuchar. Hay mucho que decir por parte del ¿Usted cuándo quiere entrar a clase, Felipe? ¿Usted? Yo creo que no están dadas las condiciones y por otra parte, hoy día le adicionamos, Julio César, que muchos colegios municipales están siendo utilizados como, y también particulares subvencionados, están siendo utilizados como centros de vacunación. En La Granja tenemos 6 establecimientos educacionales, de un total de 17 municipales, 5 municipales y un subvencionado. Nosotros no tenemos espacios para vacunar en nuestros centros de salud. Vamos a vacunar a nivel país, Julio César, de aquí al 30 de marzo, aproximadamente 5 millones de personas, o vamos a aplicar 10 millones de vacunas. Y a eso le vamos a sumar la vacuna contra la influenza. Los mejores espacios para vacunar están dados en los colegios. Por lo tanto, y de acuerdo a las fechas, tenemos que vacunar a todos los profesores, a todos los trabajadores de la educación, ¿no? Antes de volver a clase. Eso no va a pasar, la segunda dosis no va a pasar antes, el 20 de marzo. Y hay que esperar 7 días más. Vamos a llegar a fines de marzo con los profesores y el equipo de trabajo de la educación vacunados. Yo te digo, volvamos a finales de abril, ¿no? Con las clases presenciales. Antes retomemos las clases desde como lo hicimos en 2020, a través, ¿no es cierto?, de Zoom, a través de otras plataformas digitales. Pero preparemos y conversemos con los profesores. Acá el ministro sistemáticamente se le ha dicho, converse con el colegio de profesores, reúnase con los estamentos. El ministro se ha empeñado en no hacerlo y yo creo que ha sido un error. Y esta postura mía es la de muchos alcaldes, del país. Por eso lo hemos escuchado con atención, Felipe. Por eso lo hemos escuchado con atención, porque su voz también como vicepresidente de la organización de alcaldes y antes fue presidente, ¿no es cierto? Es una voz, ¿no es cierto?, interesante, porque me imagino que es la voz de muchos de sus colegas. Luz, ¿qué le parece toda esta situación que se está viviendo? ¿Cree que el 1 de marzo es adecuado? ¿El gobierno quiere que el 1 de marzo se vuelva a clase? ¿Están las condiciones? ¿Qué siente usted? Mira, he escuchado atentamente acá lo aprovecho de saludarte, Julio César. Gracias, y a todos también los panelistas y a todos los auditores. Creo que es un tema tremendamente complejo porque tal como lo han comentado, al menos de lo que he escuchado, creo que aquí lo más importante también son los mismos estudiantes y sobre todo los padres y madres que han pasado un año 2020 con sus hijos tratando de tener la experiencia de aprendizaje dentro de las casas en condiciones a veces no todo el mundo tiene la misma tecnología para poder hacer uso de las plataformas que menciona Felipe. Muchos de esos padres están poco a poco retomando sus labores profesionales, ¿verdad?, sus trabajos y obviamente también el espacio donde dejar a los hijos, sobre todo aquellos que son más pequeños. El colegio es una instancia, tal lo decían también, no solamente de aprender y educarse, sino que también muchas veces un espacio de contención, de tener a los hijos en un espacio seguro. Y obviamente esta pandemia nos ha llegado a todos y no es tan fácil tomar una u otra decisión. Creo que acá lo más importante es que todas las partes conversen, se lleguen a acuerdo, pero que se digan propuestas. O sea, yo creo que llevar al extremo de no entrar a clase o sí entrar, creo que hay formas intermedias. Yo he conversado con muchos apoderados, yo soy apoderada, soy madre de niños pequeños y déjenme decirles que para ello, y además soy psicóloga y creo que desde ahí también, y lo han dicho acá y creo que en eso al menos estamos de acuerdo, lograr llegar al espacio presencial de aprendizaje es algo que nos importa a todos y que ojalá se haga lo antes posible. ¿Con qué? Primero con las medidas sanitarias que corresponden y que todos tengan efectivamente los protocolos bien implementados. Yo creo que esos protocolos están y tienen que asegurarse para todos los establecimientos educacionales, privados y obviamente municipales y públicos. Luz, ¿y por qué las declaraciones tan destempladas del ministro? ¿En qué contribuyen usted del ministro Palacio hace poquito, no? Si bien él después se desdice, pero tenemos las primeras declaraciones de él. Él incluso dice que son dignos de estudio.
profesores chilenos, así como de un estudio internacional, así digamos, que son dignos de estudio, que no quieren trabajar. Entonces, son muy destempladas esas palabras para el ambiente que uno quiere, me imagino que quiere que prevalezca en el país. Luz, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué atribuye? Bueno, no me puedo hacer cargo de las palabras del ministro, lo que sí puedo decir que claramente son desafortunadas, porque acá la primera admiración, y yo lo digo por los propios profesores que a uno les ha tocado como madre y todos los profesores de Chile. Es que no solo son desafortunadas, son destempladas. Por eso le pregunto a usted como política, ¿no es cierto?, de un partido como Populi, o sea, no son desafortunadas, además de desafortunadas, son destempladas, completamente descriteriadas, porque uno se puede equivocar, digamos, pero no en un momento así, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay rabia acumulada? ¿Hay tensión? No sé. Por eso le pregunto qué es lo que está pasando internamente. Desconozco en el contexto en que pudo haber dicho esas palabras que juzgas ahí, que Julio, y puedan decir que efectivamente no contribuyen al ambiente de conversación, de diálogo y de acuerdo que queremos para justamente hacer que nuestros niños y niñas y adolescentes puedan volver, ojalá, lo antes posible y con todas las condiciones que ameriten, tanto sanitarias como educacionales, para que puedan volver al colegio. Quiero hacer además un reconocimiento especial a todos los profesores de Chile que tuvieron que adaptarse a condiciones extraordinarias y excepcionales durante todo el año 2020 para seguir entregando herramientas a nuestros niños y enseñándoles en plataformas que para todos eran nuevas, no era fácil, y de verdad hicieron un esfuerzo sobrehumano para poder llegar a todos nuestros niños y niñas de Chile. Muchos de ellos no pudieron ni siquiera tener acceso a esa educación, pero quienes lo hicieron, los profesores, son los primeros a quien yo les entrego todo mi reconocimiento y apoyo del tremendo esfuerzo que han hecho, y que sé que están también trabajando por volver lo antes posible a estar en contacto con esos niños y entregarles todo el aprendizaje que ellos requieren. Entonces, obviamente hay que tener mucho cuidado, estamos en un contexto país tremendamente sensible, tremendamente complejo, y todo lo que pueda contribuir efectivamente a llegar a esos acuerdos y tomar las mejores medidas. Aquí nadie tiene las recetas, muchas veces vamos resolviendo sobre la marcha, muchas veces somos reactivos más que anticipándonos a ciertos escenarios, y eso todos tenemos que contribuir con propuestas que efectivamente permitan a lo que es lo más importante de todo, que es ojalá podamos recuperar pronto cierta estabilidad en el aprendizaje de nuestros niños y niñas que han tenido un año 2020 bien inestable, bien irregular, porque por mucho que se haya querido continuar, muchos de esos establecimientos lo intentaron hacer y otros no lo pudieron hacer. Obviamente todos tenemos que contribuir y tener mucho cuidado, Julio, como tú lo dices, en nuestro lenguaje, en la manera de referirnos a cada uno de ellos, porque creo que todos hemos puesto un esfuerzo para salir adelante. Claro, es bien particular porque tanto Tomás como Luz, que son de la coalición de gobierno, han entregado un reconocimiento especial e inmenso a los profesores, digamos. Pero por otro lado, un ministro de Estado hace una declaración muy descuadrada, digamos, inexplicable, digamos, ya a esta altura. Bueno, por algo él mismo sale a desdecirse, digamos. Mauro Tamayo nos ha hablado y tiene la palabra. Mauro, ¿están preparados para volver el 1 de marzo? ¿Cómo otra cosa es con bicicleta, otra cosa en el laboratorio, como se dice en el colegio, Mauro? ¿Están ustedes preparados para volver el 1 de marzo? 12:19. Aprovechemos de reconectar a Mauro Tamayo. Vamos a hacer un pequeño corte, pero volvemos de inmediato con este. Bueno, seguimos intentando reconectar a Mauro Tamayo. Si la cosa estaba caliente, el ministro de Economía, Lucas Palacio, le encendió hoy día en la mañana. La verdad es que ayer el senador Moreira tampoco ayudó mucho, no contribuyó. ¿Qué dijo Lucas Palacio? En el caso de los profesores, llama la atención que busquen por todas formas no trabajar. Es un caso único en el mundo, y yo diría que de estudio. Esta fue la declaración que además dio la vuelta al país rápidamente. Tuvo que salir a hacer un nuevo tuit el ministro donde explica estas palabras y donde él dice, precisamente al final vamos a tomar lo bueno, ¿no es cierto?, que se disculpa y dice que lo que él quiso decir en el fondo es que ojalá que jamás pretendía hablar de todos los docentes, sino que responder al presidente del Colegio de Profesores para que en vez de poner más trabas, pase a las soluciones y propuestas pensando en los estudiantes y en disminuir la desigualdad educativa. Ahí está las disculpas que hace Lucas Palacio, y la verdad es que
Bueno, justamente eso estamos hablando, porque estamos acá con Luz Poblet y con Tomás Fuentes, que son precisamente del sector del oficialismo, que tienen una mirada completamente distinta a la del ministro, ¿no? Que están muy agradecidos los profesores, que encuentran que han hecho una pega tremenda en este año de pandemia y que hay que ponerle el hombro precisamente para este 2021 sea diferente. ¿Qué es lo que ha faltado, Tomás, para ponernos de acuerdo? Porque le voy a dar un parecer, a ver si podemos enganchar y hacer match en esto. Ser político, estar en la política, implica una responsabilidad. Y es tomar acuerdos. Y es conversar. Y conciliar. Y a veces uno escucha al ministro de Educación y funciona como presidente de directorio, no como ministro de Estado. Entonces, claro, uno dice, estamos todos detrás del ministro en el sentido que él tiene razón, hay que volver a clases presenciales. Si la máxima de fondo está todo Chile de acuerdo y hay que tratar de retomar la normalidad, pero estar en la política implica consensos, acuerdos, conversar a veces con quien no nos gusta conversar y tratar de ponernos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí en el diálogo, Tomás, a su juicio? Julio César, lo primero, señalar de que efectivamente son declaraciones que no aportan mucho, sí es cierto, sino porque uno sea de oficialismo o de oposición va a ser cómplice o avalar cosas que no corresponden. Ahora sí entiendo y le aplaudo al ministro que aclare de que no se está refiriendo a todos los profesores, sino que le responde al presidente del Colegio de Profesores, que en este caso está con nosotros, que es Carlos. Ahora, yo sí creo, Julio César, que efectivamente, como cuando Carlos decía, queremos participar del Consejo Asesor, por ejemplo, los gremios de la UNGI. Perdón, Tomás, pero igual yo no voy a dejar pasar eso, porque es muy fácil decir, quiero hablarle al Colegio de Profesores. Parece que no quieren trabajar la gente del Colegio de Profesores. Parece que el Colegio de Profesores no quiere esto. Parece que el Colegio de Profesores no quiere tal. Pero no fue lo que el ministro dijo. Toda la razón. Él habló, entonces, lo que pasa es que cuando uno es ministro, digamos, y cuando uno tiene que hablar bien, pues. Entonces, sí, y cuando uno y sobre todo una persona en capacidad y todo. Entonces, por eso yo quiero hacer hincapié, o sea, no todo el rato vamos a estar. Yo ayer traté de entender a Moreira aquí, que hablaba del Colegio de Profesores y no de los profesores. Entonces la diputada Sepúlveda no le entendió que hablaba del Colegio de Profesores y le contestó como que hablaba de los profesores. Entonces Moreira se enojó porque como estaba hablando del Colegio de Profesores y no de los profesores, y se empezó a armar aquí una trifulca que era una discusión estéril, porque uno hablaba del Colegio de Profesores, otro hablaba de los profesores. Entonces esto es lo mismo, hay que ser un poquito más claro acá y no ofender a los profesores, porque aquí hay profesores que se han sacado la cresta, Tomás, todo el año. Entonces, pucha, bueno. Entonces, mira, estamos a 16 de febrero. Hoy día yo creo que hay que ser parte de la solución. Cuando Felipe dice de la granja que hay establecimientos que hoy día están siendo utilizados para la vacunación, es evidente que esa realidad hay que tomarla en consideración. En la granja, efectivamente, hay colegios que hoy día no cuentan con esa estructura. Pero Tomás, no le haga, quítale la pregunta que le dice que fue clara. Que yo le dije, mire, siento que a veces el ministro de Educación actúa más como presidente de directorio que como ministro de Estado. Cuando uno es ministro de Estado tiene que sentar con todo a conversar. Aunque no quiera, a veces le cae mal el presidente del colegio de algo, o los estudiantes le están haciendo la protesta afuera, todo, pero la esencia de la política es no imponer, es acordar. ¿Qué nos pasa? Que nos ponemos... Y no quiero ponerme aquí ni que este gobierno ni lo, sino que ¿qué nos pasa como clase política que no podemos, como elite política, que no podemos conciliar, ponernos de acuerdo? O sea, ¿cómo durante un año no vamos a poder conversar cómo retornamos a clase cuando pase esto, digamos? Es una locura. En mi opinión personal, y respondo la pregunta, yo creo que el Colegio de Profesores, estando Carlos Díaz presente hoy día, y el anterior presidente del Colegio de Profesores, también ponen trabas al diálogo y en definitiva muchas veces también buscan excusas para no sentarse a conversar. Si fueron invitados todo el año a integrar este Consejo Asesor, qué mejor que participar y modificar las cosas desde adentro. Pero quedarse afuera y poner ciertas trabas, obstáculos, obviamente que deja una posición muy difícil al Ministerio de Educación y también al resto de los profesores, que no ve una señal clara, una luz de que estando hoy día a 16 de febrero, cómo vamos y cuándo vamos a retornar a clases presenciales para disminuir este grave error que estamos hoy día. Preguntémoselo al tiro a Carlos Díaz, para no sacarle el bulto a la pelota, digamos, para no darnos vueltas. Carlos, ¿le sacan partido
las chicas andan en la chica, ¿no? Sacando ventaja política, tratando de desestabilizar al gobierno de turno, tratando de hacerle olas al gobierno. No, Julio César, en absoluto. Esa no ha sido la disposición jamás del Colegio de Profesores ni de los profesores. Ve que hay que volver a lo presencial, si estas cuestiones online se quedan pegadas todo el tiempo, bueno, se nos quedan pegadas a nosotros que estamos en la tele con recursos, no se le va a quedar a... Imagínate a un alumno. Sí. Por eso te digo, por Luz, esta cuestión llega a rabia, se nos cae Mauro Tamayo, se nos queda pegado el precio. Imagínate en Arica. Lo único que tienen buen internet son ustedes, de Bópoli y de RN. Por eso que necesitamos recursos tecnológicos para... Una broma, quizás me excedí, una broma. Carlos, a ver si retomamos ahí. Sí, decía que en absoluto ha sido esa nuestra disposición, muy por el contrario. De hecho, basta analizar lo que ocurrió el año 2020, si en definitiva estamos viviendo una película muy parecida. El único que se va quedando solo es el ministerio y sus puntos de vista. Nosotros hemos llegado a acuerdos y hemos dialogado con alcaldes sin ningún problema, alcaldes de todas las corrientes. Aquí tampoco es un tema que queramos solamente conversar con algunos alcaldes y con los otros no. Y el año 2020 fuimos testigos de ello. También este año está ocurriendo exactamente lo mismo. Yo he tenido la ocasión de conversar con alcaldes de todas las bancadas, inclusive de la UDI, que están manifestando que obviamente no hay ninguna condición de volver a trabajar en el mes de marzo. Es más, ellos plantean el 15 de abril y lo compartimos. Es decir, aquí quien ha puesto lamentablemente una posición intransigente ha sido el ministro de Educación. Esa es la realidad, porque nosotros hemos manifestado siempre la disposición. Respecto del Consejo Asesor, es un Consejo Asesor creado por el ministro, nosotros dijimos el año pasado, en mayo le propusimos, generemos una mesa de trabajo en los territorios, en las comunas, en los lugares donde están las escuelas, donde están las condiciones realmente complicadas para trabajar. Y a eso nunca hubo respuesta de parte de la autoridad. Entonces, no pongan a los profesores como que somos nosotros los que no queremos dialogar, todo lo contrario. Y como muestra está todo lo que hemos logrado consensuar con toda la comunidad, con los alcaldes y con otros entes. Carlos, demos la palabra a Mauro Tamayo. Mauro, otra cosa es con guitarra se pegó de nuevo, no puede ser. Oye, y Mauro no está conectado por Zoom, está con móvil, así que ese es problema del canal. Sí, por eso, no, pero también nosotros estamos enganchados a internet. Si ya esta cuestión vía satélite ya no existe, Tomás Flores, ya está el microondas y todo eso que nos pasaste. Nosotros estamos también agarrando todo baratito, No quiero ser peyorativo con mi propio canal, pero ahorrando costos de todos lados. Sale un cabro con un teléfono, está haciendo así. Ahora ahí volvió Mauro. Mauro nos escucha. No sé si volví. Sí, ahí está Mauro. Puede volver. Ni siquiera me he movido. Mauro, nos engañó. Estaba tieso usted solo, estaba autocongelado. Oiga, Mauro, otra cosa es con guitarra. ¿Puede volver el 1 de marzo? ¿Qué le gustaría? ¿Cómo ve la situación? Mira, primero, Julio César, me parece que las palabras del ministro no solamente se deben resarcir con un tuit dando explicaciones. El ministro lo que debe hacer es presentar su cargo a disposición del presidente, porque esto es absolutamente un error inaceptable. Es terrible que el gobierno lo único bueno que ha hecho desde que asumieron fue el programa de vacunaciones contra el COVID y se encargan ellos mismos de echarlo a perder. Con las declaraciones del ministro Alamán, ahora con las declaraciones del ministro Palacio, ¿por qué se encargan de estropear lo poco y nada bueno que han hecho? Me parece inaceptable. Entonces, pero esto no solamente se resarce con un tuit, hay que poner su cargo a disposición y ser generoso, porque el ministro ya se ha mandado varios a embarrar, este ministro Palacio. Dicho eso, hoy día, en vez de dar una fecha, en vez de decir el 1 de marzo, el 1 de abril, el 1 de mayo, lo que debiésemos decir es qué nivel de cobertura, de inmunización, tanto de profesores como de asistentes de la educación, vamos a imponernos para que cada establecimiento educacional parta sus clases presenciales. Y durante el mes de marzo comenzar a entregar nuevamente alimentación, Junaev, las colaciones calientes, no solamente alimentos, sino que la alimentación como corresponde a los niños, prepararse para los aprendizajes pendientes durante el año 2020 que están retrasados para que los niños puedan ir a buscar sus materiales. Y si es abril, si es en mayo, la fecha que sea una fecha en la cual tengamos posibilidades de dar mínimas garantías a los padres y apoderados para que lleven de forma segura a sus niños a clase. Tenemos que aprender a convivir con el COVID durante décadas.
Y con las variaciones y las mutaciones que ha tenido las distintas cepas de COVID, es posible que nunca logremos una inmunidad de rebaño. Por lo tanto, tenemos que lograr ser flexibles, pero establecer criterios. Yo creo que eso es lo que falta. Y el mensaje al ministro de Salud: hagamos un plan. La mejor parte. De la próxima semana, todos los deficientes de educación. ¿Cuál era el mensaje del ministro de Salud? A ver, si lo puede repetir el mensaje. A ver, ahora sí. 1, 2, ahora sí. El mensaje del ministro de Salud: hagamos un plan especial para vacunar a todos los profesores y asistentes de la educación lunes, martes y miércoles del país, y así partir en clases seguro lo antes posible. Ahí está el mensaje del ministro París, desde el más allá prácticamente que envió Mauro Tamayo, que ahí volvió Mauro ya perfectamente. No se está haciendo, es solo para los mayores de 60 años. Sí, pues. Tiene que ser para todos. Diputado, no, es solo para mayores de 60. O sea, ayer llamaron todos los profesores. Llamaron todos los profesores a la radio que tenían 57, 56, no lo estaban vacunando, Tomás. Si otra cosa es lo que pasa, digamos. Tampoco, claro. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Ahí los alcaldes ponemos la cara. Ahí sí es el problema que... A mí igual me llamaron, Julio César, y había comunas en las cuales se vacunó a profesores con 40 años, a otros con 30, y a otros, si no tenía más de 60, no los vacunaban. Un desorden, hay que decirlo y hay que reconocerlo para resolverlo. ¿Sabes qué sucede, Carlos? ¿Sabes lo que sucede? También estamos con el stock de vacunas muy ajustado. Entonces los directores de salud nos dicen, mira, ¿qué sucede? Estamos vacunando muchos grupos que al principio no estaban considerados. Claro. Entonces, tenemos que asegurar que las vacunas van a llegar. Es que ahí donde... perdón, yo te entiendo. Felipe, se entiende, pero si hubiera una directriz única, país, no habría problema, pero la directriz no estuvo nunca clara. Claro, no sabían ni siquiera con qué tenían que demostrar que eran profesores. Recuerden ustedes lo que le pasó al ministro de Salud, que no logró explicar cómo íbamos a demostrar que éramos o no éramos profesores. Claro, para los profesores universitarios o profesores solamente del sistema escolar. Y ahí le faltó fuerza al ministro de Educación, le faltó fuerza para exigir que a los profesores se vacunaran desde el día 1 para seguir a volver a clase. Felipe, más que fuerza es coordinación, porque ¿sabes lo que pasa? Que uno entiende que no hay mala voluntad de nadie. Cuando un servicio de salud no quiere vacunar a un profesor de menos de 60 años, no es porque sea malintencionado, sea un gallo penca, es porque seguramente piensa que se va a quedar sin vacunas para las personas que tiene efectivamente en el calendario que vacunar. Entonces estamos hablando de que cada uno desde su lado hace lo mejor que puede. Lo que pasa es que tiene que haber una coordinación antes, que si el ministro de Educación quiere partir el 1 de marzo, tiene que ponerse de acuerdo con el ministro de Salud y con el presidente y decir, oye, tenemos que vacunar en febrero a los profes para que parten el 1 de marzo, la primera semana o cuando parta la vacunación, porque es prioridad. Y si ya no fue prioridad en ese momento, hay que correr un poquito el calendario, partamos en abril. Pues sí, tampoco es tan grave, porque de repente uno siente desde fuera que es una discusión que hemos estado un año y tanto sin clase, un año en pandemia, se han perdido no sé cuántos empleos, se ha muerto gente y todo, y estamos peleando por un mes de clase. O sea, por favor, pongámonos de acuerdo, Luz. No Mira, sé si logro explicarme, Luz. Julio César. Sí. Mira, acabo de preguntar al ministerio y les digo, ¿se pueden vacunar todos los profesores? Que fue por lo menos a nosotros la circular que nos llegó. Y dice sí, acreditando que son profesores con liquidación de sueldo, contrato de trabajo, certificado emitido por el Mineduc o empleador, o mostrando el registro de profesión en el carnet de identidad. Pueden ser todos los profesores, parvularias, asistentes de la educación, manipuladoras de alimentos. Sí, pero no es lo que se mandató a los servicios de salud, Tomás. Pero parece que eso salió hoy día. Exacto. Por eso, Julio César, yo creo que... Lo que pasa es que lo que pasa es que es re fácil ahora escribir un texto y mandarlo hoy día a las 12 del día. Porque ayer yo hago 3 horas de radio y me escribieron profes de todo Chile que no lo estaban vacunando porque no eran mayores de 60. O sea, la política era vacunar a los profesores mayores de 60. Está bien, si no hay crítica en eso. Lo que pasa es que... Pero no era, Julio César, era partir con los mayores, porque no es que solo se iban a vacunar a los mayores de 60. No, era los partir primeros. Porque son, porque son los profesores, son los más vulnerables al ser mayores de edad. Así es. Entonces se partía por ellos. Mira, Julio César. Y luego seguir con todo el resto de los profesores
y asistentes. Por eso la discusión quizás no es tan acalorada, sino que hágase un buen calendario, los primeros los de 60, después tanto, ya. El último que vacunan son 28 días, la segunda dosis, ¿cuándo tiene la mayor efectividad la vacuna china? En 7 días después la segunda dosis, ¿cuándo eso? 14 de abril, 15 de abril, echemos el 25. Oye, si tampoco es tan... No sé si yo soy muy facilista o... No sé si soy muy optimista, pero tampoco hay que ser físico nuclear para ponerse... A ver, vamos a ir a una tanda y volvemos con todo. Ahí está el Gran Flow Access. Estamos haciendo las todas. Carlos Díaz se desconectó y está Felipe del Pin, que se tiene que ir. Felipe, por favor, 1 minutito y medio, 2 minutitos para que sea solidario y le deje a los colegas que hablen un poquito. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad que, bueno, primero invitar a todo el mundo a vacunarse, ¿no? Que cumplamos, ¿no es cierto?, con este plan de vacunación, que la vacuna es vida y estamos dispuestos a vacunar a todos los profesores en la medida que tengamos las vacunas y tengamos las directrices claras desde el MinSal o desde el gobierno. Y ¿sabes qué, Julio César? Yo veía y pensaba y reflexionaba sobre lo que dijo el ministro Palacio. Y me quiero sumar a lo que dijo el alcalde Mauro Tamayo. Yo creo que él tiene que poner su cargo a disposición. Él ha ofendido a 120.000, 130.000 profesores en todo el país. Eso no se puede aceptar. El presidente no puede aceptar esas expresiones. Por mucho que él haya rectificado, eso no se puede aceptar. Es como si el ministro de Defensa dijera que los militares son todos unos cobardes y no quieren ir a la guerra. ¿Ya? Es muy, muy grave lo que él ha hecho y creo que tiene que dar el paso a costado, como lo dijo el alcalde Tamayo. Yo creo que esto no se puede dejar pasar porque la verdad que ensucia todo este proceso, pone pelo en la leche, ¿no es cierto?, que no era necesario que dijese eso. No se puede ofender a todo un gremio. Yo soy profesor, sé lo que es trabajar en las poblaciones, he trabajado en la José María Caro, la Santa Elena, la 4 de septiembre, he trabajado con la bandera. Por lo tanto, sé muy bien el trabajo que desarrollan mis colegas, ¿no? Mis señores profesores conocemos muy bien la realidad y conocemos el sacrificio que se ha hecho durante mucho tiempo y el 2020. No se puede ofender a todo un gremio. Aunque diga que fue el presidente del Colegio de Profesores, él representa a los profesores del país, fue electo democráticamente y eso lo respetamos quienes creemos en la democracia. Muchas gracias, Felipe del Pin. Muchas Tomás. gracias por la posibilidad de estar con ustedes. No, Tomás. Chao, Carlos, una seguridad contigo y todo. Gracias, Felipe. Tomás, 1 minutito, por favor, respételo para que todos puedan hablar. Gracias, que ayer me retaron, me hicieron una multa, 100 lucas 1 minuto por pasarme. Oye, 1 minuto nomás, mira. Yo creo que lo de hoy día en el programa también demuestra que estamos todos muy conflictivos o estamos todos poco receptivos a buscar soluciones. Yo me quiero quedar con lo bueno. Ayer se vacunaron más de 2 millones de chilenos. Si nos comparamos con el extranjero, y perdón por compararnos, pero obviamente da lo mismo si es gestión de este gobierno o de otros. Estamos hablando de salud pública. Entonces, dicho eso, ahora me escribían contándome que en la comuna de La Reina, perdón si hay algún error o no, vacunaron a todos porque había más disponibilidad de vacuna. Me imagino que los alcaldes hay que entenderlos también, que ellos tienen razón, que cuando no hay disponibilidad de vacuna o les llegó menos, no lo pueden hacer. Entonces yo creo que todos tenemos que poner nuestro esfuerzo para que consensuemos el punto. Ya, Carlos tiene razón, el 20 de marzo, porque ahí están todos los profesores quizás con 2 dosis, o quizás no, pero hay que sentarse a la mesa a conversar. Punto. Sí, eso es. Tenemos un buen problema, por eso yo me fui al bloque anterior, porque tenemos un buen problema, hay vacunas. En otros países no hay ni siquiera vacunas. Tenemos un buen problema, ponernos de acuerdo. Es importante, Mauro, ponernos de acuerdo, sí, trabajar en esos acuerdos. Por supuesto. Nosotros queremos que le vaya bien, queremos tener a los profesores inmunizados. Pero hagamos un esfuerzo como país, pongámonos de acuerdo. El próximo lunes, en todo el país se vacunen todos y cada uno de los profesores y profesoras, cada uno de los asistentes y hombres y mujeres de la educación, para que las comunidades educativas estén protegidas. Y hagamos un gran esfuerzo para ir progresivamente, desde el 1 de marzo en adelante, generando todas las capacidades para poder recibir a los niños y niñas y adolescentes en nuestras escuelas y liceos, tanto públicos como particulares y particulares subvencionados. Es una tarea país. Suspender, hacer una franja en el calendario y permitir tener un retorno lo más seguro posible. Gracias, Mauro. Pero se requiere prudencia y sobre todo hablar lo justo. Nosotros estamos a disposición los alcaldes del país. Gracias. Luz, por favor.
Bueno, yo valoro que el Colegio de Profesores, lo ha dicho Carlos acá, mañana pueda integrar este comité asesor y desde ahí poder ponerse de acuerdo con lo que es la finalidad de todos, que es que nuestros niños y niñas y adolescentes puedan volver seguros a sus clases presenciales. Si eso significa cambiar los planes que estaban ahora desde el gobierno, creo que tiene que ser un acuerdo de todos y todos tenemos que flexibilizar para que se cumpla el objetivo final, que es nuestros niños y niñas vuelvan seguros a sus salas de clase. A vacunarse. Creo que hay disposición de eso, a mejorar la coordinación. Yo creo que, Julio, tú has dicho algo que no es descubrir la pólvora. Tenemos que comunicarnos mejor, tenemos que coordinar mejor entre los alcaldes, el colegio de profesores, todas las entidades y, por supuesto, el gobierno, para que estos procesos puedan fluir en beneficio de todos los chilenos. Claro, un momento de ser solidarios. Todos tienen que ceder un poquito en virtud del bien común. Carlos, su minuto, por favor. Sí, parafraseando precisamente al ministro de Economía, creo que el único caso en el mundo en donde un ministro de Estado se siente con el derecho de basurear a un sector de trabajadores es este ministro. Por eso que es inaceptable y nos sumamos también como colegio de profesores a la exigencia de la renuncia de este ministro, porque obviamente no podemos permitir que se exprese de esa forma hacia los profesores y hacia ningún trabajador. Y por último, reiterar, por supuesto, nuestra plena disposición, como la hemos tenido siempre, de dialogar con quien sea, de encontrarnos con quien sea, en función de ir avanzando y buscando entre todas y todos, con las comunidades educativas escuchadas, obviamente para volver pronto a clases presenciales, pero sí, reitero, escuchando a las comunidades educativas. Le agradecemos a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Luz, Mauro. Muchas gracias, Tomás. Gracias a todos también por la generosidad de dialogar, de reflexionar. Es el momento de ponernos de acuerdo.